¿Y si todo lo que te han enseñado sobre el éxito, el control y la felicidad en realidad estuviera haciendo tu vida más difícil? Crecemos pensando que para alcanzar nuestros sueños hay que esforzarse y superar obstáculos. Nos dicen que mientras más controlemos, más seguros nos sentiremos. Que la felicidad viene de perseguir lo siguiente: el dinero, las relaciones, el reconocimiento. Pero ¿qué tal si el verdadero secreto para sentirse realizado no es esforzarse más, sino aprender a soltar? ¿Y si el verdadero dominio de la vida no viniera del esfuerzo, sino de alinearnos con algo mucho más grande que nuestros propios deseos? Esta es la paradoja en el corazón del taoísmo, una antigua filosofía que desafía todo lo que creemos saber sobre la vida. Y en el centro de todo está Lao Tse, un sabio misterioso cuya sabiduría ha influido en algunos de los más grandes pensadores de la historia. Vamos a sumergirnos en 10 de sus enseñanzas más poderosas, lecciones que cambiarán la forma en que ves el éxito, el control e incluso a ti mismo. Al final de este video, no solo entenderás el taoísmo, tendrás una nueva perspectiva sobre la vida misma. Lao Tse es una de las figuras más enigmáticas de toda la filosofía. A diferencia de otros grandes pensadores, ni siquiera sabemos si existió realmente. Su nombre, que significa viejo maestro, sugiere sabiduría acumulada a lo largo del tiempo. Pero ya sea que haya sido una persona real o una figura legendaria, sus enseñanzas han dado forma a la filosofía oriental durante más de 2500 años. Según la leyenda, Lao Tse fue un archivista del gobierno en la antigua China, alguien profundamente familiarizado con el funcionamiento de la sociedad y el poder. Pero a medida que envejecía, se desilusionó del mundo de la política, la corrupción y la ambición. Observaba cómo las personas buscaban riqueza, estatus y control, pero seguían sintiéndose vacías. Frustrado, decidió dejar la civilización atrás y se fue montado en un buey hacia las montañas del oeste. Cuando llegó a la última puerta del reino, un guardia lo reconoció y le suplicó que escribiera su sabiduría antes de desaparecer para siempre. Lao Tse aceptó y en una sola sesión compuso lo que ahora se conoce como el Tao Te Ching, un libro de solo 80 y un versos cortos que contiene algunas de las enseñanzas más profundas jamás escritas. Después, Lao Tse desapareció misteriosamente y nunca se le volvió a ver. Sin embargo, sus enseñanzas inspirarían a millones, influyendo en el budismo zen, las artes marciales, la poesía e incluso la psicología moderna. Pero, ¿qué es exactamente el taoísmo? ¿Y por qué es tan diferente de todo lo que nos han enseñado? En esencia, el taoísmo trata de alinearse con el flujo natural de la vida. La palabra Tao significa el camino. No es un conjunto rígido de reglas, sino el orden fundamental del universo, como el flujo de un río o el cambio de las estaciones. El taoísmo enseña que todo en la naturaleza funciona en perfecta armonía, no por la fuerza, sino por el equilibrio. Los árboles no luchan por crecer. Los ríos no se esfuerzan por llegar al océano. Siguen su propio curso natural y aún así todo se logra. Esta idea de acción sin esfuerzo se llama Wu Wei y es uno de los conceptos más incomprendidos pero poderosos de toda la filosofía. La mayoría de la gente piensa que el éxito viene del esfuerzo constante, de estar siempre empujando hacia adelante. Pero el taoísmo sugiere lo contrario, que al aprender a movernos con la corriente, en lugar de ir en su contra, podemos lograr más con menos esfuerzo. Esto no significa pereza, significa entender cuándo actuar y cuándo dejar que las cosas sucedan de manera natural. Imagina que intentas sostener agua en tus manos apretándola con fuerza. Cuanto más fuerte aprietas, más se escurre entre tus dedos, pero si relajas las manos, el agua permanece. Eso es Wu en acción. El taoísmo enseña que la vida es mejor vivida de forma sencilla, sin complejidades. En un mundo obsesionado con trucos de productividad, el exceso de pensamiento
y la búsqueda de cosas materiales, la sabiduría de Lao Tse nos recuerda que menos a menudo es más. La verdadera sabiduría no se trata de controlar todo, sino de entender cuándo dejar ir. Al principio, la idea de Wu Wei suena extraña. ¿Cómo puedes actuar sin forzar nada? ¿Cómo puedes lograr algo sin esfuerzo constante? Parece una contradicción. Después de todo, nos han enseñado que el éxito solo viene del trabajo duro, de superar la resistencia, de ejercer control sobre cada detalle de nuestras vidas. Pero Lao Tse enseña algo radicalmente diferente. Mientras más luchamos, más sufrimos. Mientras más forzamos las cosas, más se nos resisten. Wu Wei no se trata de ser pasivo o perezoso. Se trata de moverse en armonía con la vida en lugar de luchar contra ella. Piensa en un río que fluye por la montaña. No lucha. No se supera a la fuerza los obstáculos. Simplemente los rodea buscando el camino más fácil, adaptándose al terreno. Con el tiempo, ese suave flujo de agua puede atravesar la roca sólida. Ese es el poder del Wu Wei, acción sin esfuerzo que lleva a un impacto profundo y duradero. Podemos ver esta paradoja en nuestras propias vidas. ¿Alguna vez has intentado demasiado en algo? Tal vez en los deportes, en el trabajo o incluso en una relación, solo para sentirte frustrado cuando las cosas no salieron como querías. Tal vez intentaste forzar un avance creativo pensando más intensamente, solo para quedarte sin nada. O quizás querías desesperadamente que alguien te quisiera, pero mientras más esfuerzo ponías, más distante se volvía esa persona. Esta es la trampa de esforzarse demasiado. Cuando forzamos las cosas, creamos resistencia. Pero cuando nos relajamos, cuando confiamos, cuando permitimos que las cosas sucedan de manera natural, nos damos cuenta de que todo empieza a acomodarse. La razón por la que tantas personas se sienten estancadas en la vida es porque están esforzándose demasiado de la manera equivocada. Si te esfuerzas mucho, te tensas mental y físicamente. Esta tensión genera estrés, ansiedad y agotamiento. Lo ves en todas partes. Estudiantes que se atascan estudiando para los exámenes y terminan quedándose en blanco el día de la prueba. Atletas que se bloquean bajo presión porque intentan demasiado ser perfectos. Personas de negocios que se agotan porque piensan que el éxito se trata de trabajar más horas en lugar de trabajar de manera más inteligente. El esfuerzo excesivo lleva al agotamiento y el agotamiento lleva a la frustración. Lao Tse enseña que forzar las cosas solo las empeora. Imagina que intentas deshacer un nudo jalándolo agresivamente. Mientras más fuerte jalas, más apretado se vuelve el nudo. Pero si aflojas tu agarre y trabajas suavemente con el nudo, eventualmente se deshace. La vida funciona de la misma manera. Cuando nos obsesionamos con controlar cada resultado, creamos luchas innecesarias. Nos volvemos impacientes, frustrados y estancados. Pero cuando aprendemos a dar un paso atrás y permitir que las cosas se desarrollen de forma natural, las soluciones aparecen sin esfuerzo. Esto no significa que debamos quedarnos sentados sin hacer nada. Wu Wei no se trata de ser pasivo, se trata de estar alineado. Cuando actúas desde un lugar de confianza, en vez de miedo, tus acciones se vuelven más poderosas. En vez de esforzarte más, comienzas a trabajar más inteligentemente. En lugar de tratar de controlar a las personas, construyes relaciones de manera natural. En lugar de perseguir la felicidad, permites que surja desde dentro. Por eso el Wu Wei es tan importante. Nos enseña que el verdadero éxito no viene de la lucha, sino del fluir. Muchos de los mejores en el mundo, lo sepan o no, actúan bajo los principios del Wu Wei. Toma a los atletas, por ejemplo. Cuando un jugador de baloncesto está en la zona, no está sobrepensando cada movimiento. Están fluyendo sin esfuerzo con el juego. Su cuerpo se mueve instintivamente,
su mente tranquila y todo fluye. Esto es Wu Wei en acción, un desempeño perfecto sin esfuerzo excesivo. También ocurre en la música, el arte y los negocios. Los grandes músicos no fuerzan cada nota. Ellos siguen el ritmo y se dejan guiar. Los mejores emprendedores no se desesperan ni buscan control total. Confían en su visión y se adaptan según sea necesario. Incluso los artistas marciales, especialmente en disciplinas como Tai Chi y Aikido, entienden este principio profundamente. En estas artes, la fuerza no proviene de la fuerza bruta, sino de usar la energía del oponente en su contra. En lugar de resistir un ataque, lo redirigen, neutralizando la amenaza sin esfuerzo. Por eso los luchadores más pequeños y débiles pueden derrotar a oponentes más grandes y fuertes, no luchando fuerza contra fuerza, sino fluyendo con la energía del momento. En el mundo moderno, a menudo asociamos el éxito con la lucha. Admiramos a las personas que se esfuerzan, que luchan, que sacrifican todo por sus metas. Pero la realidad es que el nivel más alto de maestría suele llegar cuando el esfuerzo desaparece, cuando las cosas se sienten sin esfuerzo. Si observas a las personas verdaderamente exitosas en cualquier campo, notarás que no solo trabajan duro, sino que trabajan en armonía. Saben cuándo esforzarse, pero también saben cuándo dar un paso atrás y dejar que las cosas sucedan. Cuanto más intentas controlar cada detalle de tu vida, más bloqueas el flujo natural de las cosas. Muchas personas se obsesionan con tomar las decisiones correctas, temiendo que un solo error arruine todo. Pero Lao Tse nos recuerda que la vida no es una línea recta, es un río que cambia y fluye constantemente. En lugar de aferrarnos a planes rígidos, deberíamos aprender a movernos con la corriente. Piensa en cómo funciona la creatividad. Si te sientas y te fuerzas a tener una gran idea, no pasa nada. Pero cuando te relajas, tal vez mientras das un paseo, te duchas o incluso solo sueñas despierto, es cuando llega la inspiración. Esto es porque la creatividad fluye mejor en un estado de tranquilidad, no de tensión. Lo mismo aplica para las relaciones. Intentar controlar o impresionar a alguien hace que la conexión sea menos natural. Pero cuando te relajas y eres tú mismo, todo fluye de manera natural. La clave para dominar cualquier área de la vida es la confianza. Confía en que las cosas se desarrollarán como deben. Confía en que tu esfuerzo dará frutos sin necesidad de estrés ni ansiedad. Confía en que a veces dar un paso atrás es tan importante como avanzar. Entonces, ¿cómo aplicas realmente Wu Wei en tu vida diaria? El primer paso es dejar de creer que luchar equivale a tener éxito. El trabajo duro es importante, pero Wu Wei nos enseña que hay una diferencia entre trabajar duro y trabajar en contra de nosotros mismos. Cuando fuerzas las cosas, creas resistencia. Cuando te mueves con el flujo natural de la vida, creas impulso. Una forma de practicar esto es observando la naturaleza. Observa cómo los árboles se mueven con el viento en vez de resistirse. Observa cómo los ríos encuentran su camino alrededor de los obstáculos en lugar de intentar atravesarlos. Así es como se debe vivir la vida, no por la fuerza bruta, sino con adaptabilidad y facilidad. Otro paso práctico es cultivar la atención plena. Pon atención a los momentos en los que te esfuerzas demasiado, cuando estás tenso, cuando estás forzando las cosas. Pregúntate, ¿hay una manera más fácil? Muchas veces la respuesta es sí. Ya sea que estés trabajando en un proyecto, lidiando con una persona difícil o tomando una decisión importante, recuérdate relajarte, respirar y confiar. Finalmente, abraza la paciencia. Muchas de las mayores recompensas de la vida no provienen de la acción inmediata, sino de permitir que las cosas se desarrollen de manera natural. Así como un árbol no crece de la noche a la mañana, el éxito, la felicidad y la sabiduría toman tiempo. Apresurar el proceso solo lleva a la frustración. Pero si aprendes a fluir con la vida, a actuar sin forzar,
a trabajar sin obsesionarte, a moverte sin resistencia, verás que las cosas empiezan a acomodarse sin esfuerzo. Este es el poder del Wu Wei. Este es el camino del Tao. Lao Tse a menudo usaba la naturaleza para explicar las verdades más profundas de la vida, y una de sus metáforas más famosas es la del agua. Él dijo: "Nada en el mundo es tan suave y flexible como el agua, pero nada puede superar mejor lo duro y fuerte". Al principio, esto puede sonar contradictorio. ¿Cómo puede algo tan suave y sin forma como el agua ser más fuerte que la piedra dura o el metal? Pero si observas la naturaleza, verás que así es exactamente como funciona el mundo. Con el tiempo, el agua que fluye puede tallar cañones profundos en la roca sólida. La lluvia desgasta las montañas más altas y las olas erosionan los acantilados más fuertes. El agua logra esto no por la fuerza, sino por la persistencia, la adaptabilidad y la paciencia. A diferencia de los objetos rígidos, que pueden romperse bajo presión, el agua nunca se resiste. Simplemente se mueve alrededor de los obstáculos, encontrando el camino más fácil hacia adelante. Si un río se encuentra con una roca, no intenta atravesarla. En cambio, fluye a su alrededor, desgastándola con el tiempo. Este es el poder de la suavidad. El agua nunca se fuerza, pero siempre llega a su destino. Se mueve sin esfuerzo, pero aún así transforma el mundo. Este es el tipo de fortaleza que Lao Tse nos anima a cultivar. Una fortaleza que no proviene de la fuerza bruta ni de la terquedad, sino de la adaptabilidad, la paciencia y el fluir. Imagina un árbol en medio de una tormenta. Un árbol rígido con ramas tiesas se romperá bajo la presión de los vientos fuertes, mientras que un árbol flexible se dobla y se mece, absorbiendo el impacto sin quebrarse. Este principio también aplica a la vida humana. Quienes son rígidos en sus creencias, no aceptan cambios o buscan demasiado control, suelen sufrir más ante desafíos inesperados. Pero aquellos que, como el agua, pueden adaptarse y ajustarse, son los que perduran, los que crecen y al final los que superan incluso los obstáculos más difíciles. En nuestro mundo moderno, la fuerza a menudo se asocia con la agresión, la dominancia y una voluntad inquebrantable. Admiramos a las personas que se niegan a retroceder, que siguen adelante sin importar el costo. Pero Lao Tse nos enseña que la verdadera fuerza no se encuentra en la resistencia, sino en la capacidad de ceder cuando es necesario. Esto no implica debilidad o pasividad. Significa entender cuándo empujar y cuándo dejar ir. Piensa en una discusión. Si dos personas se niegan a ceder, el conflicto aumenta. Ninguno de los dos escucha y ambos se van frustrados. Pero cuando una persona decide dar un paso atrás, escuchar y comprender, la tensión se disuelve. No pierden, simplemente cambian su enfoque, como el agua que fluye alrededor de una roca. Este es el poder de ceder. Lo mismo aplica a las luchas personales. Si alguna vez te has sentido atascado en la vida, intentando desesperadamente forzar que algo suceda, ya sea el éxito, el amor o la felicidad, probablemente hayas sentido la frustración de la resistencia. Mientras más te esfuerzas, más parece que las cosas se resisten. Pero cuando dejas de resistirte y en su lugar permites que la vida se desarrolle de manera natural, las cosas a menudo empiezan a acomodarse solas. Esto no significa renunciar a tus metas, sino reconocer que a veces la mejor manera de avanzar no es a la fuerza, sino con paciencia, adaptabilidad y confianza. Mucha gente malinterpreta ceder como una debilidad, pero en realidad se necesita mucha más fuerza para ser flexible que para ser rígido. Una persona que se niega a adaptarse es como una rama seca, quebradiza y fácil de romper.
Pero una persona que puede doblarse y adaptarse, que puede fluir con los desafíos de la vida, es irrompible. Bruce Lee, el legendario artista marcial, es uno de los mejores ejemplos modernos de esta filosofía. Él fue profundamente influenciado por las enseñanzas de Lao Tzu, y una de sus frases más famosas captura perfectamente el poder de la flexibilidad. Dije, vacía tu mente. Sé sin forma, sin contorno como el agua. Ahora pones agua en una taza. Se adapta al recipiente. En la taza es taza, en la botella es botella, en la tetera es tetera. El agua puede fluir o puede estrellarse. Sé agua, mi amigo. Bruce Lee entendía que la verdadera maestría en las artes marciales o en la vida no se trataba de ser rígido e inmutable, sino de adaptarse a cualquier situación que surgiera. En una pelea, ser muy rígido te hace predecible y fácil de vencer. Pero si eres fluido y receptivo, puedes ajustarte en tiempo real, lo que te hace casi imposible de atrapar. Este principio se aplica mucho más allá de las artes marciales. En los negocios, las empresas que se niegan a adaptarse a las tendencias y tecnologías cambiantes a menudo fracasan, mientras que aquellas que permanecen flexibles sobreviven y prosperan. Piensa en cómo empresas como Blockbuster se aferraron a modelos obsoletos, mientras que Netflix se adaptó a la era digital. En el crecimiento personal, las personas que se aferran tercamente a viejos hábitos y creencias a menudo se quedan estancadas en la vida, mientras que quienes están abiertos a aprender y cambiar continúan evolucionando. Lo mismo aplica para las relaciones. Muchas relaciones fracasan no por falta de amor, sino porque una o ambas personas se niegan a ceder o adaptarse. Cuando las personas siempre quieren tener razón y no aceptan otras perspectivas, los conflictos no terminan. Cuando ambos están dispuestos a escuchar, adaptarse y fluir con los cambios de la vida, la relación se fortalece. La resiliencia no significa ser inamovible. Se trata de poder moverse con las olas de la vida sin perderte a ti mismo. Se trata de saber cuándo mantenerse firme y cuándo dejar ir. Si eres adaptable, los desafíos no te quiebran. En cambio, te moldean, así como el agua da forma a la piedra. Muchos de los problemas más grandes en la vida vienen de la terquedad, de negarse a cambiar, a escuchar o a dejar ir. Ser demasiado rígido en las creencias impide el crecimiento. Cuando los negocios se niegan a evolucionar, se vuelven irrelevantes. Cuando las relaciones se tratan de ganar en lugar de entender, se desmoronan. Piensa en alguien que no acepta su error, aunque la evidencia sea clara. Su orgullo los mantiene atrapados en la ignorancia. O piensa en alguien que está tan obsesionado con una carrera específica que ignora nuevas oportunidades, solo para darse cuenta años después de que se estaba limitando a sí mismo. En los negocios, la historia está llena de ejemplos de empresas que fracasaron porque se negaron a adaptarse. Kodak ignoró la fotografía digital. Nokia ignoró los teléfonos inteligentes y ambos lo perdieron todo. A nivel personal, la terquedad puede llevar a un sufrimiento innecesario. ¿Cuántas personas se quedan en relaciones tóxicas porque se niegan a aceptar que es momento de seguir adelante? ¿Cuántas personas resisten el cambio incluso cuando está claro que sus viejas formas no están funcionando? Aferrarse demasiado, ya sea a una persona, una creencia o un plan, a menudo conduce a la frustración y al dolor. Pero cuando aprendes a soltar, a adaptarte, a moverte con la vida en vez de en su contra, todo se vuelve más fácil. Entonces, ¿cómo puedes aplicar este principio en tu vida diaria? El primer paso es darte cuenta de dónde estás resistiendo el cambio. ¿Hay áreas en tu vida donde estás siendo demasiado rígido? ¿Estás aferrándote a creencias obsoletas, relaciones tóxicas o expectativas poco realistas? Empieza a notar cuando te sientas frustrado, estancado o abrumado. Estos suelen ser signos de que estás resistiéndote en lugar de fluir.
El próximo paso es practicar flexibilidad. Esto no significa que no debas tener metas o límites, pero sí significa estar abierto a hacer ajustes. Si algo no está funcionando, en vez de esforzarte más, pregúntate, ¿hay otra manera? A veces, la mejor solución no es forzar un resultado, sino cambiar tu enfoque. Por último, confía en el flujo natural de la vida. Como el agua encuentra su camino, tú también lo harás. Si aprendes a moverte con la corriente en lugar de ir en su contra, suelta la necesidad de controlar todo. Sé paciente, sé adaptable, sé como el agua, porque al final, lo más suave del mundo realmente vence a lo más duro. Lao Tse escribió una vez: conocer a los demás es inteligencia, conocerte a ti mismo es verdadera sabiduría. A primera vista, esto puede sonar sencillo. Por supuesto, entender a otras personas requiere inteligencia, y entenderte a ti mismo parece algo bueno. Si observamos a fondo, esta enseñanza muestra algo profundo sobre cómo la mayoría vive sus vidas. Desde pequeños nos enseñan que la inteligencia consiste en aprender hechos, dominar habilidades y entender cómo funciona el mundo. Admiramos a quienes analizan problemas complejos, memorizan mucha información o explican conceptos difíciles con facilidad. Y aunque este tipo de conocimiento externo es útil, no es lo mismo que la sabiduría. La inteligencia se trata de conocer el mundo fuera de ti, ciencia, historia, política, negocios. Pero la sabiduría se trata de conocerte a ti mismo, tus miedos, deseos, hábitos y motivaciones. Alguien puede ser increíblemente inteligente en el sentido tradicional, capaz de resolver ecuaciones, debatir filosofía o dirigir un negocio. Pero si no entiende su propia mente, aún así tendrá dificultades en la vida. La sabiduría es autoconciencia. Consiste en entender tus emociones, reconocer debilidades y ser honesto sobre tus motivaciones. Puede que seas capaz de leer bien a otras personas, predecir su comportamiento e incluso manipular situaciones sociales a tu favor. Pero si no entiendes por qué haces lo que haces, entonces solo eres un prisionero de tus propios impulsos. La verdadera sabiduría no se trata de saberlo todo. Se trata de conocerte a ti mismo lo suficientemente profundo como para navegar la vida con claridad. Uno de los mayores obstáculos para la autoconciencia es la búsqueda constante de validación. Muchas personas pasan toda su vida tratando de impresionar a los demás, buscando aprobación y comparándose con quienes los rodean. Las redes sociales han agravado esto. Ahora las personas valoran su autoestima por me gusta, seguidores y comentarios. En lugar de preguntarse, ¿quién soy yo?, la gente pregunta, ¿cómo me ven los demás? Persiguen la inteligencia en forma de logros, estatus y éxito externo, pero nunca se toman el tiempo para entender su propia mente. Esta comparación interminable crea sufrimiento. Cuando constantemente te comparas con los demás, siempre te sentirás superior o inferior, y ambos sentimientos son trampas. Si te sientes superior, te vuelves arrogante y ciego a tus propios defectos. Si te sientes inferior, te vuelves inseguro y buscas validación constantemente. De cualquier forma, no tienes control real sobre ti mismo. Estás siendo controlado por fuerzas externas, por las opiniones y juicios de los demás. Muchas personas ni siquiera se dan cuenta de que están atrapadas en este ciclo. Viven la vida pensando que están tomando decisiones independientes, pero en realidad solo están reaccionando a presiones externas. Eligen carreras no porque las amen, sino porque la sociedad las valora. Persiguen la riqueza no porque la necesiten, sino porque creen que eso les dará más respeto. Siguen tendencias, creencias y estilos de vida
que nunca fueron realmente suyos. Y luego, años después, se preguntan por qué se sienten vacíos, insatisfechos o perdidos. La sabiduría de Lao Tse nos recuerda que la verdadera satisfacción no viene de saber lo que piensan los demás ni de ganar su aprobación. Viene de conocerte a ti mismo tan profundamente que ya no necesitas validación externa. Mientras más te entiendes a ti mismo, menos necesitas la aprobación del mundo. Todo cambio significativo en la vida comienza con la autoconciencia. No puedes crecer, mejorar ni encontrar la verdadera felicidad si no entiendes primero quién eres. Si no conoces tus propias debilidades, ¿cómo puedes corregirlas? Si no entiendes lo que realmente te hace feliz, ¿cómo puedes perseguir las metas correctas? Si eres ciego a tus propios patrones, seguirás repitiendo los mismos errores una y otra vez. Muchas personas intentan cambiar sus vidas sin primero entenderse a sí mismas y por eso fracasan. Saltan de un trabajo a otro, de una relación a otra, de una meta a otra, siempre esperando que lo siguiente los haga felices. Pero el cambio externo no significa nada si tu mundo interno sigue siendo el mismo. No importa a dónde vayas, no importa lo que logres, siempre te llevarás a ti mismo contigo. Si no te conoces a ti mismo, entonces ningún éxito externo te va a satisfacer jamás. Por eso la sabiduría es más importante que la inteligencia. La inteligencia puede ayudarte a tener éxito en el mundo externo, pero la sabiduría te ayuda a tener éxito en el mundo interno. La inteligencia puede conseguirte un trabajo bien pagado, pero la sabiduría te ayuda a entender lo que realmente te llena. La inteligencia puede ayudarte a ganar discusiones, pero la sabiduría te ayuda a evitar conflictos innecesarios. La inteligencia puede enseñarte cómo impresionar a las personas, pero la sabiduría te ayuda a construir relaciones reales y significativas. En el mundo de hoy, las distracciones hacen que la autoconciencia sea más difícil que nunca. Las personas están constantemente bombardeadas con ruido, noticias, anuncios, opiniones y entretenimiento. Muchas personas nunca se sientan en silencio, nunca pasan tiempo a solas con sus propios pensamientos. Siempre están consumiendo, siempre reaccionando, nunca se detienen a reflexionar. Pero sin introspección, sin autoexamen, el crecimiento personal es imposible. Si no te tomas el tiempo para entenderte a ti mismo, estarás a merced de las influencias externas durante toda tu vida. El mundo actual busca mantenernos distraídos. Cada vez que te sientes incómodo, hay una forma rápida de escapar. Desliza por tu teléfono, mira un video, juega algo, mándale un mensaje a un amigo. Hoy casi nadie está solo con sus pensamientos, lo cual es un gran problema. Cuando te distraes constantemente, nunca desarrollas una comprensión profunda de tu propia mente. Evitas tus miedos, tus inseguridades y tus preguntas más profundas. Nunca te preguntas, ¿por qué me siento así? ¿Por qué sigo cometiendo los mismos errores? ¿Qué es lo que realmente quiero? Muchas personas confunden distracción con felicidad y se mantienen ocupadas para evitar enfrentar sus pensamientos. La verdadera felicidad no viene de huir. Surge de conocerte tan bien que no requieres distracciones para estar en paz. La verdadera sabiduría significa estar cómodo con el silencio, con la soledad, con tu propia mente. Si siempre estás huyendo de ti mismo, entonces no importa cuánta inteligencia tengas, siempre te sentirás perdido. El mensaje de Lao Tse es claro. No hallarás realización afuera si no la encuentras antes en ti mismo. La sabiduría es mirar dentro de ti, cuestionar tu mente y aprender a estar en paz contigo mismo. ¿Cómo puedes desarrollar la autoconciencia y conocerte realmente? Aquí tienes 3 técnicas poderosas que te ayudarán. La meditación es una de las formas más efectivas de desarrollar la autoconciencia. Te permite observar tus pensamientos sin perderte en ellos. La mayoría de las personas pasan por la vida sin darse cuenta de cuánto los controla su mente.
La meditación te ayuda a dar un paso atrás y observar tus pensamientos como un espectador, lo que te da una comprensión más profunda de tus emociones, miedos y deseos. Inicia con 5 a 10 minutos diarios sentado en silencio, observando tu respiración. Con el tiempo notarás patrones en tu pensamiento y serás más consciente de tus hábitos mentales. Escribir un diario. Anotar tus pensamientos te obliga a enfrentarlos. Te ayuda a ver tus emociones con claridad y a seguir tu progreso con el tiempo. Intenta escribir tus sentimientos al final de cada día. ¿Qué te hizo feliz? ¿Qué te frustró? ¿Qué pensamientos seguían repitiéndose en tu mente? Entre más escribas, más te vas a entender a ti mismo. Llevar un diario te ayuda a notar patrones. Si sigues luchando con el mismo problema, escribir sobre ello te hará más consciente, permitiéndote cambiar. Soledad. Pasar tiempo a solas, sin distracciones, es esencial para la autoconciencia. Sal a caminar sin tu teléfono. Siéntate en una habitación tranquila, sin música ni redes sociales. Simplemente estate con tus propios pensamientos. Al principio, esto puede sentirse incómodo, pero con el tiempo empezarás a disfrutar la claridad que te brinda. La soledad te ayuda a reconectarte con tu mundo interior, lejos del ruido de la sociedad. Mientras más tiempo pases entendiéndote a ti mismo, menos dependerás de la validación externa. Dejarás de compararte con los demás, dejarás de perseguir metas sin sentido y empezarás a vivir en armonía con tu verdadero yo. Esta es la sabiduría mencionada por Lao Tse. No solo conoce el mundo, también conócete lo suficiente para seguir tu camino con confianza. Lao Tse enseña que el deseo es una de las principales causas del sufrimiento humano. Él creía que cuando estamos constantemente queriendo más éxito, más posesiones, más reconocimiento, creamos una insatisfacción interminable en nuestras vidas. Esto se debe a que el deseo es un ciclo interminable. Al obtener lo que queremos, surge un nuevo deseo. Alcanzamos una meta y enseguida buscamos otra. Compramos algo nuevo y pronto pierde su emoción. No importa cuánto adquiramos, siempre hay algo más que perseguir. El taoísmo enseña que la verdadera paz no viene de cumplir cada deseo, sino de liberarnos del dominio del querer constante. Esto no significa que nunca debamos tener metas o ambiciones, sino que no debemos apegarnos a ellas. Hay una gran diferencia entre trabajar por algo con alegría y propósito y sentir que necesitamos algo para ser felices. El primer enfoque da una vida plena y pacífica. El segundo, a frustración interminable. Imagina que sostienes arena en la mano. Si la aprietas con fuerza, tratando de retener cada grano, se escurre entre tus dedos. Pero si mantienes la mano abierta y relajada, la arena permanece. La vida funciona de la misma manera. Mientras más nos aferramos a las cosas, al dinero, a las relaciones, al éxito, más tienden a escaparse. Pero cuando afrontamos la vida con el corazón abierto, disfrutando lo que tenemos sin obsesionarnos con tener más, encontramos la verdadera satisfacción. Lao Tse nos anima a cambiar nuestra mentalidad de perseguir la felicidad a permitir que la felicidad llegue. En lugar de creer que la felicidad proviene de lograr, poseer o demostrar algo, debemos entender que la felicidad es un estado del ser, uno que está disponible para nosotros cuando dejamos de intentar controlar todo y simplemente vivimos en armonía con el momento presente. El problema con el deseo es que nunca termina realmente. En el momento en que satisfacemos un deseo, otro ocupa su lugar. Por eso tantas personas pasan la vida sintiéndose insatisfechas
incluso si tienen todo lo que alguna vez desearon. Una persona puede soñar con hacerse rica, pensando que el dinero la hará feliz. Pero una vez que tienen riqueza, empiezan a desear estatus. Una vez que tienen estatus, empiezan a desear fama. Una vez que tienen fama, empiezan a desear privacidad. El ciclo no se detiene. Esto es porque el deseo se basa en la idea de que la felicidad existe en algún lugar del futuro, en vez de en el presente. Pensamos, seré feliz cuando consiga ese trabajo, compre una casa o encuentre la pareja adecuada. Pero cuando finalmente conseguimos lo que queremos, rápidamente nos acostumbramos y la sensación de felicidad se desvanece. Esto se conoce como la cinta hedónica, un fenómeno psicológico donde, sin importar cuánto mejoren nuestras circunstancias, siempre regresamos a nuestro nivel base de felicidad. La sabiduría de Lao Tse nos enseña que la única manera de liberarnos de este ciclo es cambiar nuestra relación con el deseo mismo. En lugar de estar persiguiendo constantemente lo siguiente, deberíamos aprender a apreciar lo que ya tenemos. En lugar de creer que la felicidad es algo que debemos alcanzar, deberíamos reconocer que es algo que podemos cultivar dentro de nosotros mismos. El taoísmo no dice que no debamos tener deseos en absoluto. Querer crecer, aprender, crear, son partes naturales de ser humano. La clave es desear sin apego. Esto significa trabajar por algo sin creer que nuestra felicidad depende de ello. Significa disfrutar el viaje en lugar de obsesionarse con el destino. Cuando dejamos de creer que las cosas externas nos completarán, finalmente nos volvemos libres. La sociedad moderna se basa en alimentar nuestros deseos. Donde quiera que miremos, somos bombardeados con mensajes que nos dicen que necesitamos más. Más dinero, mejor ropa, el teléfono más nuevo, el cuerpo perfecto. Los anunciantes gastan miles de millones de dólares cada año creando una sensación de carencia en nosotros, haciéndonos creer que no somos suficientes tal como somos. Y como constantemente nos dicen que la felicidad viene de cosas externas, seguimos persiguiéndolas, sin darnos cuenta de que el juego está manipulado. Las redes sociales han hecho que esto sea aún peor. Plataformas como Instagram, TikTok y Facebook están diseñadas para activar nuestros deseos. Nos muestran versiones cuidadosamente seleccionadas de las vidas de otras personas, haciéndonos sentir que nos estamos perdiendo de algo. Usan algoritmos para volvernos adictos, buscando siempre más me gusta, seguidores y atención. En el momento en que recibimos una notificación, nuestro cerebro libera dopamina, la misma sustancia química involucrada en la adicción. Pero, al igual que con cualquier otra droga, el subidón es temporal. Una vez que se pasa, necesitamos otro golpe. Por eso tantas personas se sienten vacías a pesar de pasar horas desplazándose por sus redes sociales. El problema no son las redes sociales en sí, es nuestro apego a ellas. Muchas personas miden su autoestima según cuántos me gusta reciben o qué tan perfecta parece su vida en línea. Quedan atrapados en un ciclo de buscar validación de los demás en lugar de encontrar la felicidad dentro de sí mismos. Las enseñanzas de Lao Tse nos recuerdan que este tipo de apego solo conduce al sufrimiento. Cuando dependemos de cosas externas para ser felices, ya sean posesiones materiales, aprobación social o logros personales, entregamos nuestro poder. Nos volvemos esclavos de cosas que siempre están cambiando, siempre fuera de nuestro control. La verdadera paz viene de salir de este ciclo. Viene de darnos cuenta de que no necesitamos estar persiguiendo, comparándonos o demostrando nuestro valor constantemente. Al depender menos de lo externo para ser felices, tenemos más libertad para disfrutar la vida como es. Algunas personas malinterpretan el taoísmo y piensan que promueve la pereza o la falta de ambición. Esto no es cierto. El taoísmo no dice que debamos dejar de trabajar por nuestras metas. Simplemente nos enseñan a hacerlo con una sensación de tranquilidad en lugar de desesperación. Hay una diferencia entre trabajar por algo con pasión
y estar obsesionado con lograrlo. La ambición natural viene de un lugar de inspiración. Es cuando creamos, aprendemos o crecemos simplemente porque amamos hacerlo. Un músico que toca porque ama la música. Un escritor que escribe porque disfruta expresar ideas. Eso es ambición natural. El apego no saludable surge de la inseguridad. Es cuando sentimos que necesitamos lograr algo para ser felices, exitosos o valiosos. Una persona que trabaja 80 horas a la semana no porque ame su trabajo, sino porque le aterra fracasar. Eso es apego. La sabiduría de Lao Tse nos enseña a actuar sin apego. Significa buscar nuestros sueños sin que nuestra felicidad dependa de ellos. Significa esforzarnos por el éxito, pero no obsesionarnos tanto con él que olvidemos disfrutar la vida. Significa esforzarnos al máximo y saber cuándo soltar. Si queremos liberarnos del sufrimiento causado por el deseo, necesitamos cultivar una mentalidad de desapego y sencillez. Aquí hay algunas formas prácticas de hacerlo. Practica la gratitud. En vez de enfocarte en lo que te falta, enfócate en lo que ya tienes. Cada día, tómate un momento para apreciar las cosas buenas en tu vida. Esto cambia tu mentalidad de escasez a abundancia. Limita el consumo innecesario. Sé consciente de cuánto tiempo, dinero y energía gastas persiguiendo cosas que realmente no te traen alegría. Simplifica tu vida dejando ir lo que no necesitas. Desapégate de la validación externa. Deja de buscar la aprobación de los demás. Concéntrate en ser tu yo auténtico en lugar de tratar de impresionar o competir con las personas. Medita sobre la impermanencia. Recuérdate que todo en la vida es temporal. Las posesiones, los logros, incluso las emociones. Aprender a aceptar esto hace que sea más fácil dejar ir. Disfruta el momento presente. En vez de pensar siempre en el futuro, practica estar totalmente presente en lo que haces. La felicidad está en el presente, no en la próxima meta. Cuando nos desprendemos del deseo constante, descubrimos algo increíble: paz, libertad y una profunda sensación de satisfacción. En lugar de correr hacia la felicidad, nos damos cuenta de que siempre estuvo dentro de nosotros, esperando ser encontrada. Lao Tse enseña que lo mejor es fluir con la vida en vez de forzarla en una estructura rígida. Una de sus enseñanzas más famosas es: un buen viajero no tiene planes fijos y no está empeñado en llegar. Al principio, esto puede sonar extraño. ¿Cómo puede un viajero no tener un plan? ¿No es tener un destino y un mapa la clave del éxito? Pero lo que Lao Tse realmente nos enseña es que cuando nos apegamos demasiado a planes específicos, perdemos la capacidad de experimentar la vida tal como se desarrolla de manera natural. Imagina a alguien que organiza cada instante de un viaje con gran detalle. Crean horarios estrictos, tienen un itinerario fijo y se sienten estresados cuando las cosas no salen exactamente como esperaban. Si un vuelo se retrasa, si el clima cambia, si sucede algo inesperado, se frustran y se ponen ansiosos. Ahora compara eso con un viajero que tiene una idea general de a dónde quiere ir, pero está abierto al cambio. Si se topan con un lugar hermoso, se quedan más tiempo. Si conocen a personas interesantes, ajustan sus planes. Viven la vida tal como viene, en lugar de tratar de forzarla a un guión preestablecido. El taoísmo enseña que la vida misma es un viaje, y la mejor manera de recorrerlo es con apertura y flexibilidad,
Cuando nos obsesionamos con nuestros planes y expectativas, nos perdemos la belleza del momento presente. Cuando nos aferramos demasiado a un camino específico, ignoramos otras posibilidades que podrían ser incluso mejores. Así como un viajero que explora libremente, debemos aprender a enfrentar la vida con curiosidad y sentido de aventura, en lugar de miedo y control. Muchas personas creen que para tener éxito deben tener todo planeado de antemano. La sociedad nos anima a crear planes de vida detallados. ¿Qué carrera seguir? ¿Cuándo casarnos? ¿Cuánto dinero ahorrar? ¿Dónde vivir? Desde pequeños nos dicen que debemos establecer metas claras y seguir un camino paso a paso hacia el logro. Si bien tener metas puede ser útil, el problema surge cuando nos volvemos tan rígidos que no podemos adaptarnos cuando la vida da un giro inesperado. La vida es impredecible. No importa cuánto planifiquemos, las cosas no siempre saldrán como esperamos. Los trabajos cambian, las relaciones evolucionan, las oportunidades van y vienen. Si estamos demasiado apegados a un resultado específico, nos preparamos para la decepción. Las personas que se aferran a sus planes a menudo se frustran, se ponen ansiosas o incluso se deprimen cuando las cosas no salen como esperaban. En lugar de adaptarse y encontrar nuevas oportunidades, sienten que han fracasado. Un ejemplo común de esto son las personas que eligen una carrera porque la planearon cuando eran más jóvenes, solo para darse cuenta años después de que odian su trabajo. Pero en lugar de cambiar de rumbo, se quedan porque tienen miedo de abandonar su plan. Han invertido tanto tiempo y energía persiguiendo una meta en particular que no quieren admitir que ya no les sirve. Esto es lo que sucede cuando priorizamos planes rígidos sobre la conciencia del momento presente. En lugar de vivir con flexibilidad, nos volvemos prisioneros de nuestras propias expectativas. La sabiduría de Lao Tse nos recuerda que está bien cambiar de dirección. La vida no es una línea recta, es un río que fluye. Cuando dejamos de lado los planes rígidos, nos abrimos a nuevas posibilidades. Dejamos de ver los cambios inesperados como problemas y empezamos a verlos como oportunidades. Dejamos de resistirnos a la vida y empezamos a trabajar con ella. Una de las mayores causas de estrés y ansiedad en la vida moderna es la obsesión con el control. Muchas personas creen que si planean cada detalle de su futuro, pueden evitar la incertidumbre y garantizar el éxito. Pero en realidad, planear en exceso a menudo conduce a más estrés, no a menos. Cuanto más intentamos controlar todo, más frustrados nos sentimos cuando las cosas no salen como esperamos. Piensa en cuántas veces las personas se estresan por el futuro, preocupándose por su carrera, sus finanzas, sus relaciones. Pasan tanto tiempo tratando de predecir y controlar lo que va a pasar que se olvidan de vivir realmente. Pero ninguna cantidad de planeación puede eliminar la incertidumbre. Siempre ocurrirán eventos inesperados. La economía podría cambiar. Podría aparecer una nueva oportunidad. Una relación podría tomar un rumbo diferente. Cuando planeamos en exceso, creamos una ilusión de control, pero la vida siempre encuentra la manera de recordarnos que no estamos al mando. Otro problema de planear en exceso es que puede llevar a perder oportunidades. Cuando nos enfocamos demasiado en una meta específica, a menudo ignoramos otras posibilidades que podrían ser incluso mejores. Imagina a alguien que está tan decidido a seguir su camino profesional planeado que ignora una nueva pasión que le emociona. O alguien que está tan comprometido con una relación que ignora las señales de alerta porque no encajan con su visión original de su futuro. Cuando estamos demasiado apegados a un plan, nos volvemos ciegos a otros caminos que podrían llevarnos a una felicidad aún mayor. Las personas más exitosas y realizadas suelen ser aquellas que permanecen abiertas al cambio. Pueden tener metas generales, pero no temen ajustar su camino cuando surgen nuevas oportunidades. Confían en que la vida se desarrollará de maneras inesperadas y en lugar de resistirse, la abrazan. Esta capacidad de adaptarse es lo que les permite prosperar, sin importar los desafíos que se presenten.
La historia está llena de relatos de personas que lograron el éxito no por seguir un plan rígidamente, sino por ser adaptables y estar abiertos al cambio. Algunos de los más grandes innovadores, emprendedores y artistas encontraron su camino por accidente, no porque lo planearan, sino porque estaban dispuestos a explorar nuevas direcciones. Un ejemplo conocido es Steve Jobs. Cuando abandonó la universidad, no tenía un plan claro para su futuro. En lugar de seguir una carrera tradicional, exploró sus intereses. Tomó una clase de caligrafía simplemente porque le parecía interesante, sin saber que años después influiría en el diseño elegante de las computadoras de Apple. Si Steve Jobs se hubiera aferrado rígidamente a una carrera preestablecida, quizá nunca habría creado la tecnología revolucionaria que cambió al mundo. Otro ejemplo es Joanne Kathleen Rowling. Antes de convertirse en una de las autoras más exitosas de la historia, enfrentó múltiples fracasos. Planeaba trabajar en un empleo estable, pero la vida decidió otra cosa. Después de atravesar luchas personales, se encontró escribiendo Harry Potter mientras vivía en circunstancias difíciles. Si se hubiera aferrado a sus planes originales, quizá nunca habría perseguido la escritura como carrera. Su éxito no vino de una planificación rígida, sino de adaptarse a los giros inesperados de la vida. Estas historias muestran que las mejores oportunidades a menudo vienen de lugares inesperados. Las personas más exitosas no son aquellas que se aferran rígidamente a un plan, sino las que están abiertas al cambio y dispuestas a tomar un camino diferente cuando la vida les presenta una nueva oportunidad. Entonces, ¿cómo podemos aplicar esta sabiduría en nuestras propias vidas? La clave es tener una mentalidad de confianza y adaptabilidad. Aquí hay algunas formas prácticas de abrazar la espontaneidad y dejar de lado la planificación rígida. Establece metas generales, pero mantente flexible. Es bueno tener una dirección en la vida, pero no te obsesiones con un camino específico. Permítete ajustarte cuando surjan nuevas oportunidades. Practica la conciencia del momento presente. En lugar de preocuparte constantemente por el futuro, concéntrate en lo que está sucediendo ahora mismo. Aprecia las pequeñas alegrías de la vida diaria. Di que sí a nuevas experiencias. Mantente abierto a oportunidades inesperadas. Prueba cosas nuevas, conoce gente nueva y explora diferentes caminos. Deja de lado la necesidad de certeza. Acepta que la vida es impredecible. En vez de temerle a lo desconocido, velo como una aventura. Confía en ti mismo. Cree que pase lo que pase, podrás manejarlo. La vida puede que no siempre salga como lo planeaste, pero eso no significa que no pueda resultar incluso mejor. Cuando dejamos de intentar controlar todo y empezamos a fluir con la vida, experimentamos más alegría, menos estrés y mayor satisfacción. Los mejores viajes suelen ser aquellos que nunca planeamos. Las mejores oportunidades suelen ser las inesperadas. Un buen viajero no tiene planes fijos, no porque esté perdido, sino porque confía en el viaje. En el mundo actual, el poder suele asociarse con el control, la dominación y la autoridad. La gente cree que para ser poderosa debe imponerse sobre los demás, ganarse el respeto mediante la fuerza y siempre estar al mando. Esta creencia es reforzada por la sociedad, ya sea en la política, los negocios o las relaciones personales. Se nos enseña que la persona con más control es la que gana. Pero Lao Tse presenta una visión completamente diferente del poder. Él enseña que la verdadera fuerza no proviene de la fuerza, sino de dejar ir la necesidad de controlarlo todo. La persona que es verdaderamente poderosa no domina, influye.
No fuerzan los resultados, se alinean con ellos. La ilusión del poder es que el control equivale a seguridad. Las personas buscan el control porque temen la incertidumbre. Creen que si pueden controlar a sus empleados, a sus hijos, sus relaciones o sus circunstancias, estarán a salvo. Pero el control siempre es una ilusión, porque la vida es inherentemente impredecible. No importa cuánta poder parezca tener alguien, nunca podrá controlar todo. Un rey puede gobernar una nación, pero no puede controlar el clima, los pensamientos de su gente ni el paso del tiempo. Un director general puede dirigir una empresa, pero no puede controlar el mercado, la competencia ni las emociones de sus empleados. En el momento en que alguien cree que tiene control absoluto, se prepara para el fracaso porque la realidad siempre les demostrará que están equivocados. Por eso los dictadores, tiranos y líderes agresivos eventualmente caen. Ellos creen que su poder durará para siempre, que su fuerza los mantendrá en control. Pero la historia muestra que aquellos que gobiernan con miedo y opresión no permanecen en el poder por mucho tiempo. La gente eventualmente resiste. Los sistemas eventualmente colapsan. Y los que alcanzan la verdadera grandeza no son aquellos que imponen su voluntad sobre los demás, sino aquellos que entienden la naturaleza más profunda del poder, una que está basada en la humildad, la adaptabilidad y el servicio, en lugar del control. Una de las enseñanzas más profundas de Lao Tse es que la persona más fuerte es aquella que no necesita demostrar su fuerza. Él compara a los verdaderos líderes con el agua, suave, flexible y humilde, pero capaz de desgastar incluso la roca más dura con el tiempo. El agua no intenta controlar su entorno, simplemente fluye. No lucha contra los obstáculos, los rodea, no necesita demostrar su poder. Su poder es evidente por sí mismo. Los líderes más fuertes no imponen su voluntad, inspiran de forma natural. Los mejores guerreros no son los que pelean cada batalla, sino aquellos que evitan los conflictos innecesarios. Las personas más sabias no son aquellas que dicen saberlo todo, sino las que son lo suficientemente humildes para seguir aprendiendo. La humildad es una paradoja. En el momento en que alguien siente la necesidad de demostrar su poder, revela su inseguridad. La verdadera confianza no necesita validación. Una persona fuerte no necesita decirle a los demás que es fuerte. Simplemente lo son. Una persona sabia no necesita presumir de su sabiduría. Dejan que sus acciones hablen por sí mismas. Un gran líder no necesita exigir lealtad. La gente lo sigue de buena gana. El servicio es otra forma de poder malentendida. Muchos piensan que servir a los demás es una señal de debilidad, pero en realidad es una de las mayores formas de fortaleza. Los mejores líderes sirven a su gente, no al revés. Las figuras más influyentes de la historia no buscaron el poder para sí mismas. Ellos elevaron a los demás y al hacerlo se volvieron poderosos más allá de toda medida. Su liderazgo no se basaba en el control, sino en la compasión. La gente los seguía porque inspiraban confianza, no porque exigieran obediencia. Lao Tse enseña que el poder nunca debe ser para beneficio personal. Cuando alguien desea el poder solo por el control, se vuelve débil porque depende de la validación externa. Cuando alguien usa el poder para servir con responsabilidad, se vuelve imparable. La persona más poderosa en la sala no es la más ruidosa ni la más agresiva. Es quien no necesita demostrar nada en absoluto. Puede parecer contradictorio, pero las personas que dejan el mayor impacto en el mundo suelen ser aquellas que menos piensan en sí mismas. Esto se debe a que la verdadera influencia proviene de la conexión, no de la coerción. Cuando alguien actúa únicamente por interés propio, puede lograr éxito a corto plazo, pero nunca inspirará lealtad o respeto genuinos. Quienes sirven a otros ganan influencia naturalmente, ya que las personas confían, respetan y desean seguirlos. Toma el ejemplo de los grandes maestros.
Los mejores maestros no son aquellos que dan conferencias interminables para demostrar su inteligencia, sino los que realmente se preocupan por el crecimiento de sus alumnos. No se ven a sí mismos por encima de los demás, sino como guías que ayudan a otros a encontrar su propia sabiduría. Por eso, su influencia perdura mucho más allá del salón de clases. Sus estudiantes llevan sus enseñanzas para toda la vida. Esto también aplica a líderes empresariales. Las empresas exitosas suelen ser lideradas por quienes priorizan servir a empleados y clientes antes que solo buscar ganancias propias. Los líderes que se preocupan por su gente crean lugares de trabajo donde los empleados se sienten valorados y, como resultado, esos empleados están más motivados, son más leales y más productivos. En cambio, los líderes que gobiernan a través del miedo y el control crean ambientes tóxicos donde las personas hacen lo mínimo necesario para evitar castigos. La diferencia es clara. El poder basado en el servicio es sostenible, mientras que el poder basado en la fuerza eventualmente colapsa. Incluso en las relaciones personales, las personas más respetadas son aquellas que dan libremente sin esperar nada a cambio. Una persona que constantemente exige respeto, validación y atención eventualmente alejará a los demás. Pero alguien que brinda apoyo, amabilidad y sabiduría sin buscar recompensa, naturalmente atrae relaciones significativas. Las personas se sienten atraídas por quienes las inspiran, no por quienes intentan controlarlas. Lao Tse dice que la influencia es como una sombra. Si la persigues, se aleja, pero si avanzas con propósito, te sigue sin esfuerzo. Cuando dejas de buscar poder para ti mismo y en su lugar te enfocas en ayudar a los demás, obtienes más poder del que jamás podrías conseguir por la fuerza. La sabiduría de Lao Tse es más relevante hoy que nunca. En una época donde el liderazgo suele asociarse con el ego, la competencia y el control, sus enseñanzas ofrecen una perspectiva refrescante. El verdadero liderazgo no se trata de mandar, se trata de inspirar, no se trata de tomar, se trata de dar. Muchos de los líderes más efectivos del mundo aplican estos principios, ya sea de manera consciente o no. Empresas como Patagonia priorizan prácticas comerciales éticas, poniendo a las personas y al medio ambiente por encima de las ganancias excesivas, y como resultado han ganado una lealtad profunda de sus clientes. Líderes visionarios como Elon Musk y Jeff Bezos tienen éxito no porque busquen el control, sino porque crean ideas tan poderosas que la gente quiere seguirlos. Incluso en la política, los líderes más queridos son aquellos que lideran con humildad, no con arrogancia. Los grandes líderes saben que el poder no se obtiene por la fuerza. Es algo que los demás otorgan libremente. En el momento en que tienes que obligar a la gente a seguirte, ya has perdido. Los líderes que perduran son aquellos que sirven, que elevan y que empoderan a los demás en lugar de solo a sí mismos. Entonces, ¿cómo podemos aplicar esta sabiduría a nuestras propias vidas? Ya sea que seas un líder en tu carrera, en tu comunidad o incluso en tus relaciones personales, aquí hay algunas formas de liderar a través de la influencia en lugar de la fuerza. Escucha más de lo que hablas. Los líderes más poderosos no son los que más hablan, sino los que realmente escuchan. Cuando entiendes a los demás profundamente, ganas su confianza y respeto. Lidera con el ejemplo. En vez de decirle a la gente qué hacer, demuéstralo con tus acciones. Sé el tipo de persona que quieres que los demás sigan. Sirve en lugar de mandar. La mejor manera de ganar influencia es ayudando a los demás a tener éxito. Apoya a quienes te rodean y ellos naturalmente te apoyarán a ti a cambio. Deja de lado la necesidad de demostrar tu valía. La confianza no viene de obligar a otros a reconocer tu poder. Consiste en tener confianza en ti mismo sin buscar validación. Confía en el flujo natural de la influencia. No necesitas apoderarte del poder. Llegará de forma natural
cuando actúes con integridad, sabiduría y humildad. El verdadero poder no se trata de tener control sobre los demás, se trata de tener control sobre ti mismo. Cuando dejas ir la necesidad de poder, te vuelves verdaderamente poderoso. Lao Tse enseña que la sencillez no es solo una elección de estilo de vida, es un camino hacia la sabiduría, la claridad y la paz. En un mundo que constantemente nos dice que más es mejor, más posesiones, más información, más responsabilidades, el taoísmo nos recuerda que la verdadera sofisticación proviene de entender lo que es esencial y dejar ir todo lo demás. Cuando eliminamos lo innecesario, creamos espacio para lo que realmente importa. La simplicidad aplica en todas las áreas de la vida. En nuestros pensamientos implica no complicar, evitar preocupaciones inútiles y no llenar la mente de ruido innecesario. En nuestras posesiones significa tener solo lo que necesitamos y valoramos, en lugar de acumular cosas solo por tenerlas. En nuestras acciones significa enfocarnos en lo que es significativo y efectivo, en lugar de desperdiciar energía en distracciones. La simplicidad no significa privación, significa claridad. Significa elegir lo que realmente es importante y dejar ir todo lo que llena de desorden nuestra mente, nuestro hogar y nuestra vida. Muchos piensan que una vida compleja es avanzada, pero esto es una ilusión. La complejidad a menudo lleva al estrés, la confusión y la ineficiencia. Cuando tenemos demasiado desorden, ya sea mental, físico o emocional, se vuelve más difícil concentrarse, más difícil pensar y más difícil disfrutar la vida. La simplicidad, en cambio, trae paz. Una vida simple no es una vida vacía. Es una vida llena solo de lo que tiene significado. Cuantas menos distracciones tengamos, más energía podemos dedicar a lo que realmente nos llena. Uno de los mayores conceptos erróneos en la sociedad moderna es que la complejidad equivale a inteligencia. Muchas personas creen que mientras más complicado sea algo, más impresionante debe ser. Admiramos a los expertos que usan palabras rebuscadas, la tecnología que está llena de funciones y las ideas que parecen difíciles de entender. Pero la filosofía de Lao Tse nos recuerda que la verdadera inteligencia consiste en hacer las cosas simples, no en complicarlas. Piensa en las mentes más grandes de la historia. Albert Einstein, uno de los físicos más brillantes de todos los tiempos, una vez dijo: "Si no puedes explicarlo de manera sencilla, es que no lo entiendes lo suficientemente bien". Steve Jobs, el visionario detrás de Apple, creía que la simplicidad era la máxima forma de sofisticación. Él entendía que la tecnología debía ser intuitiva, no confusa. Por eso los productos de Apple se volvieron tan exitosos. No porque estuvieran llenos de funciones innecesarias, sino porque estaban diseñados para ser simples, elegantes y fáciles de usar. La complejidad suele ser una señal de confusión, no de inteligencia. Muchas personas lo complican de más. Las cosas porque no las entienden completamente. Agregan pasos innecesarios, sobrepiensan los problemas y hacen las cosas más difíciles de lo que deberían ser. Pero aquellos que realmente dominan un tema pueden desglosarlo en su forma más simple. Por eso los mejores maestros logran que aprender sea fácil. Eliminan los detalles innecesarios y van directo a la esencia de lo que importa. Lao Tse enseña que la sabiduría consiste en ver la simplicidad natural de las cosas. La naturaleza en sí es simple, pero profundamente efectiva. Un árbol crece sin necesitar instrucciones. Un río fluye sin necesitar sistemas complejos. La forma natural del universo opera sin esfuerzo.
Cuando nos alineamos con este principio de simplicidad, nuestras vidas se vuelven más claras, más pacíficas y más efectivas. Uno de los mayores secretos de las personas altamente exitosas es que simplifican sus vidas tanto como les es posible. Ellos entienden que la complejidad es una distracción, así que eliminan todo aquello que no contribuye a sus objetivos. Toma a Steve Jobs como ejemplo. Siempre vestía igual, suéter negro, de cuello de tortuga, jeans y tenis. ¿Por qué? Porque no quería gastar energía mental decidiendo qué ponerse. Se dio cuenta de que las pequeñas decisiones, cuando se repiten todos los días, se acumulan y agotan el enfoque mental. Al simplificar este aspecto de su vida, liberó energía para cosas más importantes. Este principio aplica también a muchos otros triunfadores. Algunos de los empresarios, atletas y creativos más exitosos limitan sus decisiones diarias para poder concentrarse en lo que realmente importa. Mark Zuckerberg usa la misma camiseta gris todos los días. Warren Buffett vive en la misma casa modesta que compró hace décadas. Muchos atletas de élite siguen rutinas estrictas y simples para no tener que pensar en qué comer, cuándo entrenar o cómo prepararse. Eliminan decisiones innecesarias de sus vidas, lo que les permite dirigir su energía hacia su trabajo más importante. Esta idea va más allá de los hábitos personales. Aplica a negocios, estrategias y trabajo creativo. Los mejores productos suelen ser los más simples. Las estrategias más efectivas son las que eliminan los pasos innecesarios. Los discursos más inspiradores suelen ser los que tienen menos palabras. La simplicidad es poderosa porque elimina distracciones y hace las cosas más claras, más eficientes y más impactantes. Lao Tse enseña que debemos tomar este enfoque en cada aspecto de nuestras vidas. En lugar de hacer las cosas más complicadas, deberíamos preguntarnos, ¿qué es realmente importante? ¿Qué puedo eliminar? Cuando simplificamos, creamos más espacio para lo que realmente importa. Uno de los mayores problemas en el mundo actual es que estamos constantemente rodeados de una complejidad innecesaria. Vivimos en una era de sobrecarga de información. Cada día somos bombardeados con opciones interminables, notificaciones constantes y un flujo interminable de opiniones, noticias y entretenimiento. Piensa en cuántas decisiones enfrentas cada día. ¿Qué comer? ¿Qué ponerte? ¿Qué ver? ¿Qué comprar? Las redes sociales por sí solas están llenas de innumerables voces, todas compitiendo por tu atención. Los anunciantes te convencen de necesitar más productos y los medios buscan mantenerte enganchado con miedo e indignación. Las empresas continúan creando nuevas funciones, opciones y distracciones. Es fácil perderse en este mar de complejidad, sintiéndose abrumado, ansioso y agotado. Pero ¿qué pasaría si no tuvieras que involucrarte con todo eso y si pudieras dar un paso atrás y simplificar tu mundo? El taoísmo nos enseña que mucho de lo que consideramos importante en realidad es solo ruido. Muchas de las cosas por las que nos estresamos son innecesarias. Muchas de las cosas que perseguimos no traen verdadera felicidad. En lugar de dejarnos atrapar por el caos, podemos elegir un camino más sencillo. Al eliminar lo innecesario, creamos más tiempo, más enfoque y más paz. Dejamos de gastar energía en lo que no importa y nos enfocamos en lo que realmente enriquece nuestras vidas. Entonces, ¿cómo podemos aplicar esta sabiduría en nuestra vida diaria? Aquí hay algunas formas prácticas de simplificar. Despeja tu espacio físico. Un entorno desordenado crea una mente desordenada. Revisa tus pertenencias y pregúntate, ¿realmente necesito esto? ¿Aporta valor a mi vida? Deshazte de todo lo que solo ocupa espacio. Un entorno limpio y sencillo lleva a una mente más tranquila. Limita tus opciones. Reduce la cantidad de decisiones que tomas cada día. Esto podría significar simplificar tu guardarropa.
comer comidas similares o crear rutinas que eliminen elecciones innecesarias. Cuantas menos decisiones tengas que tomar, más energía mental puedes conservar. Reduce el desorden mental. Sé consciente de lo que consumes. Limita las redes sociales, las noticias innecesarias y las influencias negativas. Elige calidad sobre cantidad cuando se trata de información, entretenimiento e incluso relaciones. Dale prioridad a lo que realmente importa. Identifica las pocas cosas que realmente te importan y concéntrate en ellas. Elimina actividades, compromisos y distracciones que no contribuyen a tu bienestar. Cuando dejas de intentar hacer todo, puedes concentrarte en lo que realmente tiene sentido. Abraza la quietud y la sencillez. Pasa tiempo en silencio, medita, sal a caminar sin tu teléfono, desacelera y aprecia los momentos simples de la vida. La paz verdadera no surge de hacer más, sino de necesitar menos. Cuando simplificamos, nos liberamos. Dejamos de perder el tiempo en cosas que no importan y empezamos a vivir con más claridad, más propósito y más alegría. La sabiduría de Lao Tse nos enseña que la simplicidad no se trata de tener menos, se trata de hacer espacio para más de lo que realmente importa. Lao Tse nos enseña una de las verdades más tranquilizadoras y reconfortantes sobre la vida. La naturaleza no se apresura, sin embargo, todo se logra. Esta afirmación simple, pero profunda, revela una gran sabiduría. La vida se desarrolla a su propio ritmo, sin forzar, sin luchar, sin prisas innecesarias. Mira el mundo natural. Los árboles crecen a su propio ritmo. Las flores florecen cuando la temporada es la adecuada. Los ríos llegan al océano sin ser empujados. No hay ansiedad en la naturaleza ni intentos desesperados de acelerar las cosas. Y aún así, todo se logra. El sol sale, las estaciones cambian y la vida continúa en perfecta armonía. Contrasta esto con el comportamiento humano. Siempre tenemos prisa. Nos apresuramos a crecer, a tener éxito, a salir adelante. Somos impacientes con nosotros mismos, con los demás, con la vida misma. Si nos fijamos una meta, queremos alcanzarla de inmediato. Si empezamos a aprender una nueva habilidad, nos frustramos si no la dominamos rápidamente. Si no vemos resultados inmediatos, sentimos que estamos fracasando. Pero Lao Tse nos recuerda que este no es el camino del Tao. Mientras más intentamos apresurar la vida, más estrés, decepción y luchas innecesarias creamos. La naturaleza enseña que el progreso real es lento, constante y sin esfuerzo. Un árbol no se obliga a crecer más rápido. Simplemente crece poco a poco, día tras día. Si aplicáramos la misma paciencia a nuestras propias vidas, encontraríamos una profunda sensación de paz. Entenderíamos que todo por lo que estamos trabajando, nuestros sueños, nuestras metas, nuestro crecimiento personal, sucederá a su debido tiempo. No hay necesidad de apresurarse. Como la naturaleza, si estamos presentes, actuamos con constancia y confiamos en el proceso, llegaremos donde debemos estar. Una de las mayores fuentes de estrés en la vida moderna es la impaciencia. Las personas sienten que se les está acabando el tiempo. Se comparan con los demás y sienten que están atrasados. Las redes sociales empeoran esto, mostrándonos constantemente los mejores momentos de otras personas, sus logros, su éxito, sus vidas que parecen perfectas. Esto crea la ilusión de que todos los demás avanzan más rápido, que necesitamos ponernos al día, que tenemos que esforzarnos más. Este tipo de pensamiento solo causa estrés y malas decisiones. Cuando somos impacientes, tomamos decisiones por desesperación en lugar de por sabiduría. Piensa en alguien que es impaciente en su carrera. En lugar de permitirse crecer de manera natural,
toman atajos, hacen las cosas a medias o persiguen dinero rápido en vez de una satisfacción a largo plazo. Podrían aceptar un trabajo que odian solo porque parece la forma más rápida de tener éxito, pero al hacerlo sacrifican su felicidad. O piensa en alguien impaciente en relaciones. Prefieren estar con cualquiera antes que esperar a la persona adecuada para no sentirse solos. Después, se dan cuenta de que se apresuraron a entrar en algo que no era adecuado para ellos. La impaciencia nos lleva a forzar lo que no deberíamos. Crea sufrimiento innecesario porque nos desconecta del ritmo natural de la vida. Cuando nos apresuramos, ignoramos la sabiduría del momento presente. Estamos tan enfocados en llegar al futuro que nos perdemos de lo que está sucediendo ahora mismo. Pero la verdad es que el momento presente es todo lo que realmente tenemos. El futuro llegará en su debido momento, así como un árbol da fruto cuando la temporada es la adecuada. Si podemos aceptar este entendimiento, podemos liberarnos del estrés de siempre intentar estar en otro lugar. En el mundo de hoy hay una obsesión con la velocidad. La gente quiere resultados rápidos, éxito instantáneo, transformaciones rápidas. Existe una industria entera basada en esta impaciencia. Esquemas para hacerse rico rápido, programas express de acondicionamiento físico y atajos para aprender. Pero cualquier cosa realmente valiosa en la vida toma tiempo. No hay atajos para la maestría, la sabiduría o el verdadero éxito. Piensa en los artistas, músicos y atletas más talentosos. No se volvieron grandes de la noche a la mañana. Pasaron años, incluso décadas, perfeccionando su arte. Se presentaban todos los días, practicando, mejorando, fallando y volviendo a intentarlo. Si hubieran estado obsesionados con la rapidez, se habrían rendido pronto. Pero como confiaron en el proceso, lograron la excelencia. El crecimiento personal es igual. Muchas personas quieren cambiar sus hábitos, mejorar su mentalidad o desarrollar confianza lo más rápido posible. Leen libros de autoayuda, ven videos motivacionales y esperan una transformación inmediata. Pero el crecimiento no funciona así. Sucede lentamente, con el tiempo. No te vuelves sabio por leer un solo libro. No te vuelves fuerte por ir al gimnasio una sola vez. No desarrollas paz interior por meditar unas cuantas veces. El verdadero crecimiento viene de la constancia, la paciencia y la persistencia. Apresurarse suele generar un progreso superficial. Las personas que buscan resultados rápidos pueden lograr éxito a corto plazo, pero rara vez construyen algo duradero. Un árbol que crece demasiado rápido, sin raíces fuertes, es fácilmente derribado por el viento. Una persona que construye su vida en la rapidez, en lugar de la profundidad, tendrá dificultades cuando surjan desafíos. Las personas más exitosas son aquellas que entienden el poder del tiempo. No se apresuran, confían. Saben que si se esfuerzan, mantienen la paciencia y permiten que las cosas se desarrollen de manera natural, llegarán a donde quieren estar. No forzando, sino alineándose con el flujo natural de la vida. Entonces, ¿cómo aplicamos esta sabiduría en nuestras propias vidas? El primer paso es reconocer que todo tiene su propio tiempo. Como un río no se apresura al mar, tampoco debemos apresurar nuestro viaje. Confía en que las cosas se desarrollarán como deben. Si estás trabajando hacia una meta, concéntrate en tomar acciones constantes y firmes en lugar de obsesionarte con cuándo la lograrás. Una de las mejores maneras de alinearte con el tiempo natural es desarrollar un sentido de presencia. Cuando te enfocas demasiado en el futuro, te desconectas del presente. Pero el presente es donde todo sucede. Cuando te involucras completamente en lo que estás haciendo en este momento, ya sea aprender, crear, trabajar o simplemente disfrutar la vida, avanzas naturalmente hacia tus metas sin sentirte apresurado. Otro principio importante es dejar de compararte con los demás. Cada quien avanza a su propio ritmo. Algunas personas tienen éxito temprano en la vida, mientras que otras tardan más en encontrar su camino.
No hay un tiempo correcto. Si constantemente te comparas con los demás, siempre sentirás que vas atrasado. Pero si confías en tu propio camino, te darás cuenta de que estás exactamente donde necesitas estar. Finalmente, ten paciencia contigo mismo. El crecimiento lleva tiempo. El cambio lleva tiempo. Sanar lleva tiempo. Si estás trabajando en ti mismo, no esperes una transformación inmediata. Celebra los pequeños avances. Confía en que, aunque aún no puedas ver los resultados, sigues avanzando. Al igual que una semilla que crece bajo tierra, el progreso está ocurriendo aunque todavía no sea visible. La paciencia es una habilidad muy valiosa que puedes desarrollar. Te permite disfrutar el viaje en lugar de estar constantemente preocupado por el destino. Te permite manejar los contratiempos con gracia. Te ayuda a mantener la calma cuando las cosas no salen según lo planeado y, lo más importante, te permite alinearte con el flujo natural de la vida en lugar de luchar contra él. Confía en que todo se está desarrollando exactamente como debe ser. Aunque todo parezca lento o sin avances, confía en que estás creciendo. Recuerda que la naturaleza no se apresura y aún así todo se logra. Lo mismo es cierto para ti. Si puedes abrazar esta sabiduría, te liberarás del estrés y la ansiedad innecesarios. Aprenderás a disfrutar el momento presente en lugar de estar persiguiendo siempre lo siguiente. Cultivarás paciencia para permitir que las cosas ocurran a su tiempo. Y al hacerlo, lograrás todo lo que necesitas, no forzando sino fluyendo. Lao Tse describe el Tao como algo más allá de todas las categorías, más allá de todas las distinciones, más allá de cualquier intento de definirlo. Él dice, el Tao que puede ser expresado no es el Tao eterno. ¿Qué significa esto? Significa que en el momento en que intentamos definir algo, lo limitamos. El Tao es el flujo natural del universo, la fuerza que da origen a todas las cosas, pero no puede expresarse con palabras ni limitarse a un solo concepto. Simplemente es. Una de las mayores ilusiones que crean los seres humanos es la ilusión de la dualidad, esta idea de que las cosas siempre deben ser de una manera o de otra. Dividimos todo en opuestos, bueno contra malo, éxito contra fracaso, fuerte contra débil, correcto contra incorrecto. Pero Lao Tse enseña que la realidad no es tan rígida, es fluida, siempre cambiante, siempre conectada. La noche y el día no son opuestos, son parte de un ciclo. Vida y muerte tampoco están separadas. Son diferentes etapas de la misma existencia. Todo lo que vemos como separado en realidad es parte de un todo más grande. Esta idea de dualidad no solo da forma a cómo vemos el mundo, también da forma a cómo nos vemos a nosotros mismos. Desde que nacemos, recibimos etiquetas. Nos dicen quiénes somos, qué debemos creer, qué debemos valorar. Pero estas etiquetas no nos definen realmente. Son solo construcciones mentales, creadas por la sociedad, por la cultura, por las expectativas de los demás. Mientras más nos aferramos a estas etiquetas, más limitamos nuestro verdadero potencial. El Tao nos enseña a trascender la dualidad, las etiquetas y el ego. Ser como el Tao significa ser fluido, moverse con la vida en vez de en contra de ella. Significa dejar ir las identidades rígidas y permitirnos crecer, evolucionar y cambiar. Significa entender que no estamos definidos por una sola idea, creencia o papel. Somos parte de algo mucho más grande. Uno de los mayores obstáculos para el crecimiento personal es el apego a la identidad. Las personas pasan su vida construyendo un sentido de sí mismas, formando una imagen de quiénes son, qué representan, qué las hace diferentes. Esto puede dar estabilidad, pero también volverse una prisión.
Cuando nos apegamos demasiado a una identidad, dejamos de crecer, dejamos de cuestionar. Nos da miedo el cambio, porque el cambio amenaza la historia que nos contamos sobre quiénes somos. Piensa en alguien que se identifica fuertemente con su carrera. Si se ven a sí mismos solo como doctor, abogado, artista o atleta, ¿qué pasa si pierden esa carrera? Se sienten perdidos, como si les hubieran quitado toda su existencia. Pero la verdad es que nunca fueron solo esa etiqueta, siempre fueron algo más. También aplica para quienes se identifican solo con un sistema de creencias, ideología política o rol social. Cuando las personas se aferran demasiado a estas identidades, se vuelven rígidas, resisten nuevas perspectivas, rechazan el crecimiento y se cierran a la complejidad de la vida. Lao Tse nos advierte sobre esta trampa. Nos recuerda que quienes somos no es algo fijo, está en constante cambio, igual que la naturaleza misma. Un río no insiste en quedarse en un solo lugar. Fluye libremente, adaptándose a cualquier paisaje que encuentra. Si realmente queremos vivir en armonía con el Tao, debemos estar dispuestos a dejar atrás identidades rígidas y aceptar el cambio. En el momento en que decimos «soy esto y solo esto», creamos muros a nuestro alrededor. Pero cuando dejamos de definirnos de manera tan limitada, nos abrimos a nuevas posibilidades. Nos permitimos crecer más allá de las limitaciones de las etiquetas y descubrir nuevas partes de quienes somos. Esta es la verdadera libertad, no estar limitado por una sola identidad, sino estar abierto a todas las experiencias de la vida. Uno de los ejemplos más claros de cómo las etiquetas nos dividen es en el ámbito de la política y la ideología. En el mundo de hoy, la gente está más dividida que nunca. Se identifican con partidos políticos, grupos religiosos, nacionalidades o movimientos culturales y se aferran a estas identidades como si fueran verdades absolutas. Esto lleva al tribalismo y a una mentalidad de nosotros contra ellos, donde las personas ven a quienes piensan diferente como enemigos en lugar de verlos como seres humanos. Mira cómo se desarrollan los debates políticos. En lugar de escuchar al otro con una mente abierta, las personas inmediatamente toman partido. En lugar de discutir ideas, defienden su posición como si su identidad dependiera de ello. El resultado: estancamiento, conflicto e incapacidad para evolucionar. La gente ya no busca la verdad, busca tener la razón. Están tan apegados a sus etiquetas ideológicas que dejan de ver la humanidad en los demás. Las enseñanzas de Lao Tse nos recuerdan que la sabiduría viene de ver más allá de estas divisiones. La verdad no le pertenece a un lado u otro, existe más allá de las categorías humanas. El Tao no toma partido y nosotros tampoco deberíamos. Si queremos entender realmente el mundo, debemos dejar de lado las creencias rígidas y acercarnos a la vida con curiosidad en lugar de certeza. Las mentes más fuertes no son las que se aferran obstinadamente a un solo punto de vista, sino aquellas que son flexibles, dispuestas a cuestionar y abiertas al cambio. Mientras más dejamos de lado nuestra necesidad de tener la razón, más podemos aprender realmente. Mientras más dejamos de lado las etiquetas ideológicas, más podemos conectar con los demás a un nivel humano. Imagina un mundo donde las personas no estuvieran obsesionadas con demostrar que su lado es el correcto, sino que se enfocaran en entender, escuchar y aprender. Esto es lo que significa ir más allá de las etiquetas, ver la vida no como un campo de batalla de identidades en competencia, sino como un viaje compartido donde todos estamos creciendo constantemente. La libertad no se trata solo de las circunstancias externas, sino de la manera en que pensamos. Muchas personas creen que son libres, pero en realidad están atrapados por sus propias mentes. Están atrapados por sus creencias, sus suposiciones, sus miedos de lo que otros puedan pensar. No actúan desde su verdadero ser, sino desde las expectativas que la sociedad les impone. Cuando dejamos de lado las etiquetas, nos liberamos de estas limitaciones. Dejamos de vivir según lo que otros esperan y empezamos a vivir de acuerdo con nuestra propia verdad interior.
Dejamos de intentar encajar en una categoría predefinida y comenzamos a abrazar todo nuestro potencial ilimitado. Piensa en lo liberador que es admitir que no tienes todas las respuestas. Decir no lo sé, pero estoy dispuesto a aprender. Salir de tu zona de confort y explorar nuevas perspectivas. Dejar de lado la necesidad de ser visto de cierta manera y simplemente ser tú mismo. Esta es la verdadera libertad, no estar definido por nada, sino estar abierto a todo. Lao Tse enseña que las personas más sabias son aquellas que no se aferran a identidades rígidas. Son como el Tao, sin forma, adaptables, fluyendo. No los ata el miedo, ni los controla el ego, ni los limitan etiquetas. Se mueven con la vida sin esfuerzo, sin resistencia, sin lucha, y al hacerlo experimentan la verdadera paz. Entonces, ¿cómo podemos aplicar esta sabiduría en nuestra vida diaria? Aquí hay algunas formas prácticas de dejar ir las etiquetas y adoptar una manera de pensar más fluida. Cuestiona tus creencias. Pregúntate regularmente, ¿por qué creo esto? Esté dispuesto a desafiar tus propias ideas y considerar nuevas perspectivas. Evita definirte de manera demasiado limitada. No digas que eres un tipo de persona, mejor mantente abierto al cambio. Permítete evolucionar. Involúcrate con diversos puntos de vista. Lee libros, escucha a las personas y explora ideas que desafíen tu forma de pensar. El crecimiento ocurre fuera de tu zona de confort. Practica dejar ir el ego. Reconoce cuando te aferras a una identidad por miedo o por orgullo. Aprende a desprenderte de la necesidad de tener siempre la razón. Abraza lo desconocido. Acepta que la vida es fluida, impredecible y siempre está cambiando. Confía en que no necesitas tener todo resuelto. Al practicar estos principios, nos alineamos con el Tao, no de manera rígida ni fija, sino fluyendo sin esfuerzo con los ritmos de la vida. Cuando dejamos de intentar encajar en etiquetas, finalmente experimentamos la inmensidad de quienes realmente somos. Este es el camino hacia la sabiduría, este es el camino hacia la libertad. Hemos explorado 10 enseñanzas poderosas de Lao Tse, cada una ofreciendo una manera diferente de ver el mundo, enfrentar los desafíos y cultivar la paz interior. Tomemos un momento para reflexionar sobre estas lecciones y cómo se conectan con el panorama más amplio de la vida. Comenzamos con Wu Wei, el arte de la acción sin esfuerzo. Aprendimos que el éxito real no viene de forzar, sino de alinearnos con el flujo natural de la vida. Al dejar de lado el esfuerzo excesivo, podemos lograr más con menos lucha. Luego, exploramos el poder de la suavidad y la adaptabilidad, entendiendo que, al igual que el agua, la flexibilidad es más fuerte que la rigidez. Al estar abiertos al cambio, en lugar de resistirlo, podemos superar los obstáculos de la vida con facilidad. Después, miramos hacia nuestro interior con la lección de que conocer a los demás es inteligencia, pero conocerse a uno mismo es verdadera sabiduría. Vimos que la autoconciencia es la base de todo crecimiento personal y que buscar validación en el mundo exterior solo conduce al sufrimiento. Esto nos llevó a la idea de que el deseo es la raíz del sufrimiento, un recordatorio de que perseguir constantemente más nunca traerá una felicidad duradera. En cambio, la verdadera satisfacción viene de apreciar lo que ya tenemos. A partir de ahí, examinamos la paradoja del control, cómo mientras más intentamos aferrarnos, más perdemos. Esta lección
Nos enseñó que dejar de lado la necesidad de controlar todo permite que la vida se desarrolle de manera más natural. También exploramos cómo la simplicidad es la máxima sofisticación, dándonos cuenta de que al eliminar la complejidad innecesaria, creamos espacio para la claridad, la paz y el enfoque. Luego, adoptamos la sabiduría de que un buen viajero no tiene planes fijos. Esto nos recordó que planear en exceso conduce a la ansiedad y que confiar en el viaje, en lugar de obsesionarnos con el destino, nos abre a oportunidades inesperadas. También vimos que el verdadero poder radica en no necesitar poder, ya que los líderes más fuertes no son los que dominan, sino los que sirven y elevan a los demás. Finalmente, aprendimos que la naturaleza no se apresura, pero todo se logra. Una profunda enseñanza que nos mostró el valor de la paciencia y de confiar en el tiempo natural de las cosas. Y en nuestro último capítulo, exploramos cómo ser como el Tao significa ir más allá de las etiquetas y el ego, liberarnos de las limitaciones de la identidad y abrazar la fluidez de la vida. El Tao no es algo que deba dominarse, sino algo que debe vivirse. Estas enseñanzas no son solo ideas abstractas, son herramientas prácticas para transformar la manera en que experimentamos la vida. Pero es importante recordar que el Tao no es algo que deba dominarse. No es una filosofía rígida con reglas estrictas, no es una lista de cosas por lograr. En cambio, es algo que debe vivirse. El Tao es la forma en que son las cosas, el flujo de la existencia, el ritmo subyacente de la vida misma. Nuestra tarea no es controlarlo, sino alinearnos con él. Este viaje no se trata de la perfección. No necesitas aplicar todas estas enseñanzas de la noche a la mañana. No necesitas obligarte a cambiar todo de una sola vez. El enfoque taoísta es suave. Se trata de cambios graduales, de pequeños cambios en la perspectiva que eventualmente llevan a una transformación profunda. Empieza con lo que más resuene contigo. Tal vez eso signifique practicar la paciencia, aprender a soltar el control o simplificar tu vida. Tal vez signifique volverte más consciente de ti mismo o abrazar la incertidumbre en lugar de temerle. Donde sea que comiences, confía en que incluso los pequeños pasos te guiarán hacia una sensación más profunda de paz y plenitud. Uno de los aspectos más liberadores del taoísmo es que no exige lucha. No te dice que luches contra ti mismo ni contra el mundo. Simplemente te invita a fluir, a observar la naturaleza y aprender de ella. A confiar en que la vida no es algo que deba conquistarse, sino algo que debe experimentarse. El río no resiste su curso. Simplemente avanza, ajustándose según sea necesario. El árbol no se obliga a crecer. Simplemente se extiende hacia el sol día tras día. El Tao nos recuerda que somos parte de este orden natural. Y cuando dejamos de resistirnos, cuando dejamos de forzar, cuando dejamos de intentar imponer nuestra voluntad sobre la vida, descubrimos que la vida se encarga de sí misma. Así que al llegar al final de este video, te invito a reflexionar sobre tu propio camino. ¿Hay áreas en tu vida donde estás forzando en lugar de fluir? ¿Estás aferrándote al control cuando podrías estar soltando? ¿Estás atrapado en el ciclo del deseo? ¿Siempre persigues más en lugar de apreciar lo que ya está aquí? No hay prisa, fecha límite ni forma perfecta de aplicar estas lecciones. La belleza del Tao es que siempre está aquí, siempre accesible, siempre disponible para quienes lo buscan. Mientras más te alineas con él, más fácil se vuelve la vida. No porque los desafíos desaparezcan, sino porque tu manera de atravesarlos cambia. Si estas enseñanzas resonaron contigo, te animo a que las experimentes en tu vida diaria. Observa cómo opera la naturaleza. Pon atención a los momentos en los que la sencillez aporta más claridad que la complejidad.
Date cuenta cuando soltar se siente más poderoso que aferrarse. Y lo más importante, confía en que donde quiera que estés ahora mismo, es exactamente donde necesitas estar.